Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental apostó por un nuevo modelo económico y social, el estado de bienestar inspirado en ideas del economista John Maynard Keynes. El objetivo era, claro, garantizar empleo, crecimiento económico y protección social para todos. Durante décadas este modelo fue sinónimo de prosperidad, especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero a finales de los años 70 algo cambió y una crisis golpeó con fuerza. El sistema keynesiano se basaba en la intervención del Estado, aumentando el gasto público para así impulsar la economía y reducir el desempleo. Sin embargo, este modelo dependía de un crecimiento constante y de una economía global estable, condiciones que desaparecieron. En 1973 y 1979, la crisis del petróleo dispararon los precios del crudo y provocaron así una combinación inédita, la inflación alta y desempleo creciente, un fenómeno que se conoce como la estanflación. Las políticas keynesianas, que fueron diseñadas para enfrentar una crisis a la vez, inflación o desempleo, se mostraron ineficaces ante ambas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el gasto público excesivo generó endeudamiento, déficit fiscal y presión sobre los sistemas de bienestar, que ya no podían sostenerse con el mismo nivel de cobertura. El ideal del Estado protector empezó a verse como insostenible. En este contexto surgieron nuevas corrientes económicas, como lo fue el neoliberalismo, que defendía menos al Estado y más al mercado y el control del gasto público. Figuras como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos impulsaron reformas que marcaron el fin de la era keynesiana clásica. La crisis del estado de bienestar keynesiano no solo fue económica, sino también ideológica y política, ya que representó el paso de una visión del Estado como garante del bienestar colectivo a otra en donde el mercado se convirtió en el motor principal de la economía. Aún así, las ideas keynesianas no desaparecieron. Hoy resurgen cada vez en el sistema cuando el sistema necesita un equilibrio entre eficiencia económica y justicia social. En definitiva, la crisis del modelo keynesiano marcó el inicio de una nueva etapa del capitalismo, en la que el papel del Estado sigue siendo un objeto de debate. Cordial saludo. Hoy les voy a hablar sobre la crisis del estado de bienestar keynesiano, el activismo de los mercados y la importancia de desarrollo para la política actual. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo adoptó un modelo económico inspirado en las ideas del economista John Keynes. El pensamiento keynesiano proponía que el Estado debía invertir en la economía para evitar crisis como la Gran Depresión. Esto se hizo principalmente a través del gasto público, el empleo y la regulación de los mercados. De esta manera surgió el llamado estado de bienestar, un sistema donde el gobierno asumía responsabilidades en educación, salud, vivienda y seguridad social, buscando garantizar una vida digna y equitativa para todos los ciudadanos. Durante unos 30 años, este modelo funcionó de una forma positiva. Las economías crecieron, hubo estabilidad y una gran expansión de la clase media, especialmente en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, hacia los años 70 comenzaron a surgir problemas estructurales, como el aumento del gasto público, la inflación y la pérdida de competitividad frente a nuevos actores globales. Esto llevó a una crisis del modelo keynesiano y con ella al ascenso del activismo de los mercados. A partir de los años 80, con líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se impulsó una visión neoliberal. Se redujo la intervención del Estado, se privatizaron empresas públicas y se fortaleció el papel del mercado como regulador principal. Esto cambió el marco del paso del Estado benefactor al Estado regulador o mínimo, donde prioriza la eficacia del mercado sobre la protección social. Como consecuencia, muchas desigualdades reaparecieron y los gobiernos perdieron parte de su capacidad para controlar la economía global. En este ámbito, el desarrollo se
volvió un tema central en la política contemporánea y hoy los países que buscan equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y sostenibilidad ambiental, el debate actual gira en torno a cómo lograr ese equilibrio entre mercado, Estado y sociedad civil. Un mundo cada vez más interdependiente y tecnológico. En conclusión, la crisis del estado de bienestar keynesiano mostró los límites de la intervención estatal, pero también dejó en claro que el mercado por sí solo no puede garantizar el bienestar social. El activismo de los mercados trajo nuevas dinámicas económicas, pero también aumentó las desigualdades. Por eso en la política actual el reto principal es redefinir el papel del Estado para promover un desarrollo más equitativo, sostenible y humano, recuperando el sentido social que inspira el modelo keynesiano original. Hola, mi nombre es Dina María Castillo Forero y hoy voy a estar hablando sobre la iniciativa empresarial en la crisis del estado de bienestar keynesiano. Hacia los años 1970 empezaron los problemas. Se produjo una gran crisis económica debido al alto costo del petróleo. Esto generó un fenómeno llamado estanflación, que significa que hubo inflación y desempleo al mismo tiempo. Además, los gobiernos gastaban cada vez más dinero en programas sociales, lo que generó un déficit fiscal y deudas exorbitantes. Frente a esto, muchos empezaron a cuestionar si el Estado debía seguir interviniendo tanto. Surgieron nuevas ideas económicas, como el liberalismo, que proponía reducir el papel del Estado y dejar que el mercado tuviera mucha más libertad. Fue en este contexto cuando se empezó a promover la iniciativa empresarial. Se creía que la recuperación económica debía venir del esfuerzo de las empresas y los emprendedores, no tanto del Estado. Entonces se impulsaron políticas de privatización, libre competencia, innovación y reducción de impuestos para las empresas. La idea era que si el Estado se hacía más pequeño, el sector privado podía crecer, generar empleo y dinamizar la economía. En resumen, la crisis del estado del bienestar keynesiano abrió paso a un nuevo modelo económico centrado en la iniciativa empresarial, en la libertad del mercado y en la responsabilidad individual como motores del desarrollo. La crisis del estado del bienestar keynesiano evidenció que la intervención estatal excesiva podía generar desequilibrios económicos, como la estanflación. La iniciativa empresarial relegada por el modelo keynesiano en su búsqueda del pleno empleo a través del gasto público emergió como la pieza central para la respuesta. Gracias. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el liderazgo urbano desde la perspectiva del keynesianismo, corriente de estudio económica inventada y creada por John Maynard Keynes. El keynesianismo propone que el Estado debe invertir en la economía, especialmente en tiempos de crisis, aumentando el gasto público para estimular producción, empleo y la demanda, puesto que planteaba que el miedo a la crisis evita que la gente consuma y por lo tanto compre cosas, estancando así la economía, empeorando la crisis, proponiendo la intervención del Estado en dichos momentos de crisis. En el ámbito urbano, esa idea se refleja en la inversión estatal en infraestructura, vivienda y servicios públicos como forma de promover el desarrollo y reducir desigualdades. Esa visión genera debate debido a que cuando se basa casi por completo en el gasto público, aparecen problemas de eficiencia, corrupción y dependencia del Estado si se sigue esa corriente. Las ciudades tienden a volver menos innovadoras, esperando siempre soluciones del gobierno en vez de impulsar la participación ciudadana y la colaboración con el sector privado. Asimismo, el intervencionismo keynesiano no garantiza resultados sostenibles a largo plazo. La construcción de obras o el aumento de gasto no necesariamente mejora la calidad de vida si no hay gestión responsable y transparente de los recursos.
El verdadero liderazgo urbano debe enfocarse en usar los recursos de forma eficiente, priorizando planificación, innovación y sobre todo la rendición de cuentas, para que la ciudadanía esté al tanto de cómo se destinan sus impuestos y los recursos del Estado. En conclusión, el keynesianismo aporta una visión bastante importante sobre el papel del Estado en el desarrollo urbano, pero no debe convertirse en una dependencia el gasto público. No se debe depender del gasto público. Las ciudades actualmente necesitan un gobierno capaz de equilibrar la intervención estatal con la iniciativa privada y comunitaria, buscando siempre sostenibilidad y eficacia en el proceso de inversión y desarrollo estatal. Muchas gracias.